Muy bienvenidos a la segunda semana de esta campaña que hemos dado en llamar Gracia, más que lo merecido, pero mucho más que lo imaginado. La semana anterior comenzamos mal dijimos, porque comenzamos viendo el desastre que hemos hecho los seres humanos. Pero esta semana el enfoque no está puesto en los seres humanos, sino que el enfoque está puesto en Dios. Por eso le hemos llamado la semana anterior, qué desastre, pero esta semana, qué Dios. Yo quisiera muy rápidamente hoy, y te pido que vos en tus apuntes vayas completando, podamos ver 4 características de las muchas que tiene Dios, pero 4 características que se transforman en los esenciales para comprender la gracia. La primera de estas características es que tenemos un Dios de santidad insuperable, un Dios que es santo. No podemos entender suficientemente la gracia si no entendemos en primer lugar que el Dios que desea vincularse con nosotros es un Dios perfectamente santo. Dice la palabra del Señor en Hebreos, en el capítulo número 7, el verso 26, nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Pedro, en 1 Pedro, en el capítulo 1, en el verso 15, dice más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, así como también es santo quien los llamó. Un poco más adelante dice, está escrito, sean santos porque yo soy santo. El último libro de la Biblia, en Apocalipsis, en el capítulo número 15, el verso 4, termina una multitud diciendo, ¿quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. La santidad de Dios es algo que a nosotros nos conmueve el corazón. La santidad de Dios es la esencia misma de Dios que está apartado, separado, que no puede tener contacto de ninguna manera con el desastre, que no puede tener contacto con lo inmundo. La santidad de Dios nos conviene porque si Dios no fuese santo, no sería creíble ni confiable. Pero porque Dios es santo, lo transforma en el ser que es Dios. A veces la Biblia lo describe como el santo, 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 refiriéndose no solamente a la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como santos, sino como aquel que es eternamente santo en sí mismo. Cuando se va a reflejar la santidad de Dios o cuando se va a manifestar la santidad de Dios, hay capítulos de la Biblia donde realmente son estremecedores, porque la santidad de Dios es estremecedora. La santidad de Dios, cuando el pueblo de Israel quiere comenzar a conocer a ese Dios, descubre que baja la gloria de Dios, la presencia de Dios en el monte, y en ese monte comienzan a haber relámpagos, truenos. Dios dice que nadie pise siquiera ese monte, porque su santidad, el reflejo de su perfección, puede llegar a matarlos. Nos conviene tener un Dios santo porque realmente se transforma en alguien confiable y dignificable en lo que Él toca y con lo que Él se comunica. Pero por supuesto que la mirada de este Dios santo, si solo consideramos a Dios como santo, nos asusta, nos aparta, nos estremece. Estaba el Señor Jesús en la barca de Pedro. Y dice que cuando vio el milagro, cuando Jesús manifiesta su poder y su autoridad sobre todas las cosas creadas, los peces en ese momento, dice que Pedro le dijo al Señor Jesucristo, bájate de mi barca porque no soy digno de que el santo esté en esta barca. Es decir, la santidad de Dios nos conviene pero nos empuja. La santidad de Dios
Es algo que anhelamos, que deseamos, pero que a su vez nos hace decirle a Dios, bájate de mi barca, porque nuestro desastre, nuestro pecado, nuestra impureza no permite, hace rechazar la santidad de Dios. No sé si te has dado cuenta, pero muchas veces cuando vos estás andando por ahí medio en alguna cosa media turbia o no todo verdad, o hay cosas medias escondidas, empezás a rechazar la luz porque la santidad es la luz de Dios. Y no queremos demasiada luz. Preferimos algo medio oscuro y en lo posible de noche. Sin embargo, Dios nos convida a andar en luz porque Él es luz. Pero la segunda característica que nosotros tenemos de Dios es que Dios es un Dios de justicia inalterable. Nosotros no podemos cambiar las reglas de juego. Hay una sentencia en relación a nuestro pecado. La santidad de Dios ilumina nuestra vida y ve nuestro gran desastre. Pero la justicia de Dios dice que por nuestro pecado tenemos que pagar esas consecuencias. Nuestra injusticia, dice Romanos en el capítulo 3, en el verso 5, pone de relieve la justicia de Dios. Y entonces dice Pablo, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? ¿Sabés que cuando nosotros miramos la justicia de Dios y la santidad de Dios, nuestro corazón se llena de un fuerte temor? Porque no hay medias tintas para Dios. Un pequeño pensamiento de desobediencia desata sobre nosotros la ira de Dios. Una codicia, un pensamiento que no honra a Dios, la falta de amor a Dios provoca sobre nosotros la ira de Dios. El castigo de nuestra paz, sin embargo, fue sobre la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque hay una tercera característica de este Dios, y es que tenemos un Dios de un amor extravagante. ¿Por qué razón? Porque en lugar de que Dios eche a un lado nuestro pecado, Él lo asume y se autosentencia. Y de esa manera la santidad de Dios se honra, la justicia de Dios asume su lugar, pero en lugar de hacerlo sobre nosotros, Dios lo hace sobre su amado Hijo, el Señor Jesús. El amor de Dios se manifiesta en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Si nosotros sentimos que no somos muy pecadores, entonces no vemos demasiado el amor de Dios. Si nosotros no nos percibimos demasiado quebrados en nuestra moralidad, es que no estamos percibiendo la santidad de Dios. Pero lo que hace el Espíritu Santo en nosotros es mostrarnos la santidad de Dios, pero también viene a mostrarnos la profunda justicia de Dios. Y de esa manera nosotros podemos percibir el gran amor de Dios. ¿Por qué estoy vivo, Señor? No es por qué me pasan cosas malas a mí. No es por qué razón tantas injusticias vienen contra mí. Cuando Dios revela su santidad y su justicia, el primer convencimiento que trae a mi corazón es: ¿qué hago que todavía estoy vivo? No merezco nada. Lo que merezco es morir. Lo que merezco es la separación eterna de Dios. No merezco salud, no merezco dinero, no merezco bendición, no merezco nada. Lo que merezco es muerte. Y sin este convencimiento profundo en nuestra vida, nunca llegaremos a ver la magnitud del amor de Dios. Pero cuando miramos su perfecta santidad
y el Espíritu de Dios revela quién es profundamente Él. Y cuando anhelamos profundamente su justicia, caemos como muertos. Como dijo Isaías, ¿quién soy yo? Un hombre de labios inmundos. Él era profeta. Había sido llamado para declarar las verdades de Dios, pero ante la presencia de Dios se siente como alguien de labios inmundos. El amor de Dios es lo que nos viene a levantar a nosotros en la gracia de Dios. La gracia de Dios es esta, el abrazo de un amoroso Padre que viene hacia nuestras vidas para darnos libertad. Dios muestra su amor para con nosotros, no en que nos da bienes, salud, amigos, o nos quita bienes, salud de amigos, sino en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios hace lo que nosotros no podemos hacer para que seamos lo que ni siquiera imaginamos que nosotros podemos llegar a ser. Y por último, Dios trae sobre nosotros una vida exuberante porque Él es vida. No solamente está la santidad de Dios, no solamente está la justicia de Dios, no solamente está el amor de Dios que nos abraza, sino que la gracia también tiene un concepto que es fundamental y es el concepto de la vida. Lo que la gracia viene a hacer sobre nosotros es no solamente perdonarnos, no solamente rescatarnos, no solamente evitarnos el juicio que merecíamos, sino que la gracia imparte una vida que es sobrenatural. La gracia de Dios viene a traer un estilo y un poder de vida que es extraordinario. Estaba Lázaro muerto. Y estaba metido allí en la tumba. Y cuando viene el Señor Jesucristo, dice, saquen esa piedra. Y cuando corren la piedra, el único que tiene poder y autoridad para decir esto es Jesús, porque era la resurrección y era la vida, y declara vida sobre la vida de Lázaro. Lázaro, ven fuera. Y un hombre que ya tenía 4 días de hedor porque estaba muerto, comienza a vivir. Dice la palabra del Señor que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, vino el Dios de la vida para declarar vida sobre nosotros, para que donde había amargura, donde había dolor, donde había muerte, donde había hedor, donde había vergüenza, ahora la gracia llegaba para llamarnos a una vida de resurrección, a una vida totalmente nueva. Dice la palabra del Señor en Romanos en el capítulo 5, en el verso 17, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Quiero que mires lo siguiente, por favor. La gente muchas veces intenta sobrevivir a la muerte. Esta planta ha sido cortada. Y esto es lo que nos pasó a nosotros con el pecado. Hemos sido cortados. Y aunque esta plantita la pongamos un poco en agua o le intentemos hacer un injerto o la plantemos de vuelta, nada va a poder traer vida sobre la planta cortada. Podremos fabricar ideas de vida, podremos poner plantas que sean artificiales, pero de ninguna manera nadie tiene el poder de traer nueva fuerza y vigor a nuestra vida. Solamente a través de una experiencia sobrenatural, de un nuevo nacimiento, donde se provoca la vida de Dios en cada uno de nosotros. Pero esa vida de Dios no solamente es una vida para nacer de nuevo, ya muertos en nuestros delitos y pecados, nacer a una esperanza de vida, sino para vivir una vida en dependencia de la vida de Dios.
Cada vez que nosotros decidimos hacer o vivir la vida por nuestras propias fuerzas, en nuestras propias estrategias, volvemos otra vez a experimentar la vida de una planta quebrada que parece vida, pero esto después de unos minutos va a ser una planta que está marchita, una planta que no tiene vigor. Pero la vida de Dios es una vida donde nosotros, por la gracia del Señor, estamos metidos en una sobrenaturalidad. Cada decisión que vas a tomar necesita ser tomada en función de esta nueva vida de Dios. Cada aspecto de tu vida tiene que ser redimensionado a la vida de Dios. Porque la gracia no solamente nos une a un Dios que es santo, no solamente evita sobre nosotros el castigo, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Jesucristo y nos ha evitado el juicio eterno. No solamente nos abraza en una condición de amor para que seamos nosotros reemplazados por Cristo en ese castigo, sino que también hay una vida profunda de Dios, extraordinaria de Dios, que los hijos de Dios necesitamos aprender a vivir esa vida en la gracia. Yo te aliento en el nombre de Jesús para que te atrevas a vivir en la sobrenaturalidad de la gracia, para que no solamente puedas recibir la vida de Dios, sino andar en la gracia de Dios, crecer en la gracia de Dios. Podemos crecer en la gracia de Dios porque la gracia de Dios es la que fortalece y nos da vida, y esa es la que provoca en nosotros un crecimiento profundo en esa gracia. Vamos a mirar más adelante algunas de las consecuencias de esa clase de vida, pero necesitamos decir: Señor, voy a vivir por tu gracia cada uno de mis días. Que Dios te bendiga ahora al trabajar con tu grupo pequeño y al pensar en estas dimensiones de este grandioso Dios, extraordinario Dios que ha llenado nuestro corazón de una vida sobreabundante.